Bueno, hoy voy a hablar con Omar, un compañero gestáltico, sociólogo, como yo. Los dos coincidimos en eso, en que somos sociólogos y practicantes de la terapia gestal, terapeutas gestálticos. Y he hablado en otras ocasiones con él porque pues nos gusta bastante, coincidimos bastante sobre todo en lo que es poner en práctica la terapia de los sueños según la perspectiva gestal. Y bueno, pues en otras charlas que hemos tenido eh, le propuse hacer un vídeo para subirlo al canal y poder extendernos más sobre los sueños vistos desde la perspectiva de la terapia gestal. Así que hola Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, expectante, Mm, dejándonos fluir ahora en este tema que tanto nos apasiona, que es ujú, los sueños vistos ujú, desde esta perspectiva, desde la perspectiva gestal, ujú, que para nada tienen que ver con una interpretación de sueños, ¿verdad? ujú, exacto. Te doy a ti palabra, que me gusta mucho cómo lo explicas tú. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a esta charla. Y lo segundo es que si notan un acento un poco mexicano es porque soy mexicano. Entonces, Efectivamente, se me ya había pasado contar eso. si se nos pasa por ahí alguna palabrita que no se entiende, tú me dices y inmediatamente la definimos o la cambiamos, que es lo más fácil. No hay problema. Eh, pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijiste de la idea de hablar sobre los sueños, pues inmediatamente me puse a pensar en todas esas ideas con las que crecemos sobre los sueños, ¿no? Es decir, eh, o, o aparece uno en la mañana y dice, ay, es que he soñado tan bonito, o he tenido una pesadilla y me sentí todo muy mal y no quería salir de la cama, o me he sentido triste todo el día. Es decir, como que nuestras experiencias más de la vida cotidiana respecto a los sueños, normalmente las encajonamos y pensamos además que son a veces tan reales que pensamos que están sucediendo a pesar de que ya estamos despiertos. Y esa parte a mí siempre me llamaba la atención de hasta dónde podía o no podía hablarse de los sueños, ¿no? Hay familias, por ejemplo, donde se levantan y al momento de desayunar se cuentan todo, ¿no? Por muy desinhibido que sea el tema, me refiero que pueden ser temas a veces un poco difíciles de hablar de ellos por el tabú que tiene, ¿no? Y hay otros que cuando sueñan se lo guardan como el secreto más profundo de su ser, como si hubiera que ponerlo como en una caja de seguridad De, con 20 llaves, ¿no? Para que nadie se entere y uno tratar de no recordar ese sueño lo más posible, ¿no? Y claro, cuando llegamos a trabajar el tema, al principio yo creo que yo tenía, si no miedo, sí tenía como una especie como de, uy, vamos a tocar cosas que son un poco serias, ¿no? Y también trataba como de descalificarlo, como decir, no, es que, ¿por qué tenemos que ver sueños sabiendo tantas cosas más importantes, ¿no? Incluso ha sido, dependiendo de con qué profesor habla sobre el tema de los sueños, hay quienes lo descartan como un tema, es decir, incluso en la misma gestal, hay gente que puede decirnos que no sirve para gran cosa. Y en cambio hay otros que piensan, como lo que fue el originario Peirce, que lo consideraba el tema más importante de su vida. Entonces, sigue siendo el tema de los sueños algo tan difícil de descubrir, porque para empezar, todavía no tenemos una máquina que permita ver los sueños. Es decir, tenemos máquinas que miden que estamos durmiendo, pero no nos miden el tipo de sueño que estamos teniendo. O sea que dependemos completamente de nuestra subjetividad al despertar, qué es lo que recordamos y qué es lo que contamos de ello, ¿no? Para algunos los sueños duran, dentro de la neurología, para algunos el sueño dura solamente 2 segundos y se suele decir que en esos 2 segundos o 7 segundos puedes sentir sueños que duraron toda la noche. Y hay otros que dicen que no,
que a través de la medición neurológica se puede ver que la persona está soñando y que son al menos 4 sueños largos los que se tienen durante toda la noche. Y que incluso si te interrumpen a la mitad de uno de esos sueños, es decir, que no, si no eres capaz de tenerlo, ese sueño completo, puede ser hasta como algo traumático. Es decir, que Mm, el cerebro necesita para acabar de descansarse tener los sueños completos, incluso que no se vaya a interrumpir uno al momento de, por ejemplo, que alguien te habla en la mañana, te despierta y estabas tú soñando en ese momento, ¿no? Que a veces, muchas veces nos acordamos de esto de por qué me tenía que despertar justo cuando estaba justo en más este interesante en momento. mi sueño. Pero Omar, ¿sabes qué quiero dirigir la charla? Sobre todo Ujú, en esta perspectiva gestal de cómo ujú, los sueños, a través de cuando tenemos enfrente una persona que nos está contando el sueño, ujú, cómo podemos zambullirnos, investigar ujú, en el inconsciente o subconsciente más ujú, profundo y ujú. más que nos va a dar a luz Claro. pues todas esas emociones que están ahí Ujú, guardadas, que no las queremos sacar, que no ujú, queremos ser conscientes, por lo que has dicho antes ujú, también, hay gente que lo quiere guardar ahí en un ujú, cajón y decir, de esto, de ujú, aquí no sale, ujú, sabiendo que, como nosotros sabemos que cuando lo sacamos, completamos esa gestal y ahí liberamos ujú. bastante, Así bastante es. carga. Sí, sí, La idea un poco nada más de introducirlo, justamente iba en el sentido de, pues que hay tabús en relación a los sueños y que la terapia gestal justamente permite una apertura y un conocimiento que se diferencia mucho de otros tipos de interpretaciones que hay sobre los sueños, tanto desde la parte fisiológica como de la parte psicoanalítica o de otras corrientes de pensamiento, ¿no? ¿Y cuál es la principal, digamos, lo primero que hay que entender, digamos, en la terapia gestal es que desde este lugar los sueños son una protección y no un daño? Es decir, que cuando uno sueña con algo negativo, en realidad el cerebro está cuidándote, te está diciendo, espérame, vamos a descomponerlo esto que tú sientes negativo, que puede ser, por ejemplo, el miedo a la muerte, la soledad, alguna tristeza, alguna pérdida de seres queridos, lo que sea. Esos pensamientos que son negativos en la parte consciente, para la gestal, cuando estos se suben a nivel de los sueños, en los sueños lo que hace es ponerlo en partecitas, ¿no? Ponerlo como en espacios separados, en cosas separadas, justamente para protegerte, para que puedas estar más tranquilo contigo mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchas veces en los sueños uno se acuerda de una sola cosita mala, pero no ve uno todas las cosas como malas. Solamente se representa eso, llamamos entre comillas, malo, en mm, una sola cosa. Y entonces ahí lo que hay que entender es que nos está protegiendo el cerebro de no hacernos daño. mm, Entonces los sueños para la teoría de la terapia gestal es protección, no daño. los Entonces sueños nos cualquier, cuidan. Hace poco que me lo entonces decías, ¿verdad? Sí. entonces, lo primero que entendí entonces era que cada vez que despertemos, porque de los sueños buenos, pues son bonitos, ¿no? Pero Mm, cuando tenemos un mal sueño, cuando despertemos, lo que primero hay que pensar es que nos estábamos protegiendo durante esa etapa. Y entonces ya no sentimos tan directamente algo que nos está dañando. Y en realidad, si nos damos cuenta, es cierto lo que hace el cerebro. El cerebro lo que hace es dividir en partecitas, ¿no? Y esas partecitas las puede convertir en lámparas, las puede convertir en sillones, la puede convertir en algún pariente, en algún amigo, alguna amiga, en la pareja, ¿no? Es decir, todo lo hace en pedacitos, ¿no? Para que uno pueda para que uno pueda soportar en un momento dado el dolor que está sintiendo. Y para mí, ese encuentro con eso a mí me pareció maravilloso. Sentir que nuestro cuerpo fundamentalmente lo que hace es cuidarnos, que mm, no es algo, no es un objeto fuera de nosotros, sino que nosotros todos somos una completud, ¿no? Una totalidad que se dice en la teoría gestal, ¿no? Y esa totalidad organísmica tiene todos estos elementos que funcionan en un sentido de no solo de sobrevivencia, sino de ir respirando y desarrollándonos positivamente en la vida, ¿no? mm. Y como una vez que vas analizando, ¿verdad? Que te cuentan el sueño
y que vas Ujú, viendo diferentes partes, como a veces tan solo te quedas ujú. con unas partes y que a veces Así no es lo es, mismo la parte que cojas, pero a así partir es. de ahí, ¿verdad? Cómo vas completando esa gestal, cómo vas Ujú. completando ese puzzle para que esa persona pueda cerrar el proceso. Claro, entonces la primera etapa de la terapia gestal es que la persona nos cuente completamente lo que es ese sueño, que nos lo diga tal como lo ha vivido, ¿no? Sin que nosotros digamos absolutamente nada, no le vamos ni a empujar a que nos cuente más, ni tampoco le vamos a decir que nos cuente menos, tampoco le vamos a restringir que hable de ciertos temas. No, la idea es que nos cuente Abiertamente. completamente el sueño para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que la persona está viviendo, ¿no? Y tener una idea de contexto, ¿no? De ver cuáles son las partes con las cuales nos está refiriendo esta persona, ¿no? Ya sea que la persona diga que está en unas escaleras y que desde la parte de arriba vea a un ser querido que llega en su coche y que entonces cuando llega se mete a la casa y luego esta persona necesita liberar mucho coraje y entonces se sube arriba del coche como cargándose de mucha energía para poder sobrevivir al momento en el cual está viviendo. Y lo que estoy contando suena como muy surrealista, como muy irreal, ¿no? Pero esto que les cuento nos lo contó realmente una persona, ¿no? Una persona que así vivió su sueño. Y lo que queremos es ese relato completo de cómo, de qué color es el coche, de cómo, qué características tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí se trataba de un coche que era de los años 70, de esos coches americanos grandes, ¿no? Con los cristales, ¿no? Entonces todo era así como, y entonces parte del sueño era también que una persona que ella conocía se sube sobre el coche y empieza a golpearlo y a destruirlo, ¿no? Y entonces ella le grita que no, que pare, ¿no? No le pegue hacia el coche porque está destruyendo un coche que le gusta tanto. Entonces los sueños a veces nos muestran situaciones de violencia y demás, pero hay que recordar una cosa que es muy importante en los sueños, que todo lo que sueñes en el sueño no es más que tuyo, no le pertenece a nadie más. Son Y partes tuyas que se manifiestan de diferente manera, ¿verdad? tú eres toda esa totalidad que se está mirando en el sueño. Ujú. Es como para algunos gestaltistas dicen que los sueños es como ir al cine. Se proyecta ahí todo tu ser, ¿no? Uno es el proyector que está proyectando sobre una pantalla todos los elementos con los cuales uno quiere que se vean en ese lugar. Y tal vez sea, como decía Peirce, uno de los momentos más honestos de tu vida. Es decir, que en el sueño no hay con qué cubrirse, Ujú. no hay algo con lo cual tú digas, pues está esta ideología mía o no quiero que se vea tal cosa, ¿no? Es decir, de repente te ves desnudo y viene como tal, como tú lo estás percibiendo dentro de ti, que esa es la otra cosa interesante de los Mm, sueños. Cuando uno tiene una persona trabajando en terapia, es probable que la persona nos oculte cosas. ¿Por qué? Pues porque puedes sentir que son muy difíciles de decir o que, condicionamientos incluso. y no necesariamente a lo mejor es duro lo que nos está diciendo, pero para esa percepción de esa persona es Mm, algo muy duro, ¿no? Lo que nos va a contar, ¿no? Y prefiere entonces callarlo o contarlo a medias, ¿no? Esto es muy diferente con los sueños. En los sueños sale todo tal cual es. Nada más que el problema que sí nos ponen los sueños es que lo que nos van a contar puede ser que no tenga ningún sentido. Y es tarea de nosotros ir buscando ir viendo. con la persona que le vaya dando sentido a todo eso que ha soñado. Y esa tal vez sí sea la tarea más difícil, porque relatar un sueño, además de empezar por esta primera etapa de hablar en general de qué es lo que ha sucedido en el sueño, ¿no? Que eso ya puede llevar unos 15 o 20 minutos, pues después viene el asunto donde la persona tiene que personalizar, es decir, tiene que empezar a hablar ya no como un cuento, sino de yo estaba parado en la baranda, En primera persona, en importante. estaba bien, exactamente, ¿no?
y ahí debe ser que te lleve otra media hora. Y las terapias con lo general duran 50 minutos o una hora, es difícil alcanzar a terminar de hacer todo el análisis de un sueño. Es decir, que incluso tendría que cambiarse el modelo terapéutico de una hora, porque al final es algo donde te vas a explayar y donde cada una de esas partes van a tener importancia. Lo más bonito de un sueño es lograr, pues, poder hablar de 3 o 4 partecitas de ese sueño. Y eso, pues, ya lleva un buen tiempo de trabajo Ajá, terapéutico, sí, ¿no? sí. Sí, porque cada una de esas partes, como cuando lo trabajamos, tú tienes que ser cada una de esas partes, tienes que vivirlas, tienes que escucharla. Y es algo que yo me encanta trabajar esta parcela, por lo que decías antes, porque es que a lo mejor conscientemente no te van a decir muchas cosas que son importantes para el trabajo terapéutico y a través de los sueños salen Ujú. y, pero salen como si dijéramos cociéndose a fuego lento, ¿verdad? Que Así es. tienen que vivir cada una de esas Ujú, partes, tienen que sentir, tienen que ujú. dejarse sentir. Y ahí es donde está la información y donde está la posible solución de muchas trabas emocionales. Ahora, se supone que en la terapia gestal no debemos de adelantarnos o hacer suposiciones de lo que puede estar sucediendo. Sin embargo, en los sueños sí hay una cuestión lo, en donde entre más rápido podamos nosotros ver cuál es el fondo de lo que trae la historia de ese sueño, nos va a permitir construir mejor la historia, que es la que en todo caso cuesta más trabajo de integrar. Mm, Y esa parte normalmente no se dice de forma escrita porque de alguna manera rompe un poco la metodología de trabajo de la terapia gestal, pero lo que es cierto es que finalmente es más fácil trabajar la integración de una persona a partir de ciertos supuestos que podamos hacer. Y lo de menos es preguntar a la persona si está de acuerdo. Si la persona no está de acuerdo con las suposiciones que uno va generando, pues entonces se toma otro camino. Eh, y creo que esto permite, ¿no? Darle mayor profundidad al trabajo, porque si no estaríamos durante toda la sesión hablando de las partes del sueño y luego claro, no podríamos integrarlas. Entonces, en este sentido, sí como que por la misma fisonomía que tiene el sueño, que es tan subjetivo y del cual no tenemos otra cosa más que la memoria, ¿no? Pues tenemos que un poco coger lo que podamos, ¿no? Y un poco claro. trabajar desde donde podamos, ¿no? Y nos dan algunas pautas de cómo entrar en ello, ¿no? Y entonces sí que tiene esta construcción de esta experiencia, pues tiene elementos diferenciadores de otras teorías que trabajan la parte consciente de la gestal, ¿no? Efectivamente, Ujú, efectivamente, que a ver, yo entiendo que la gestal es tan amplia, ujú, es decir, te puede servir terapéuticamente para todo, para ujú, cualquier problema que se tenga ujú, psicológico, emocional, te sirve la gestal. ujú, ¿Por qué? Pues por lo que dices, porque para todas esas partes que conscientemente no vas a entrar, tenemos ujú, este trabajo tan importante que Per ujú, siempre le ha dado tanta importancia, que es el ujú. tema de los sueños. Entonces, Totalmente. si había algún fleco que no Ujú, se tocaba, ujú. con el tema de los sueños desde este punto de vista, Así es, ya lo tenemos como todo más así completo, es. ¿verdad? Porque ¿qué te parece si tocamos un poquito por ejemplo, Jung trabajaba el tema de los sueños, pero era desde Ujú, otra perspectiva. ¿Nos quieres hablar un ujú. poquillo Bueno, de- en el caso de Jung, bueno, es muy difícil de criticar porque fue una persona que realmente se entregó completamente a tratar de entender los sueños. Cuando digo esto es que trabajó los sueños con más de 400 pacientes, entonces, pues fue una persona muy metódica en perseguir el entendimiento, digamos, de los sueños. Si acaso por la época en la que le toca vivir, la influencia del psicoanálisis y de la medicina
lo que conlleva es mucho a esta cuestión de construcción del diagnóstico, de la idea, digamos, de la interpretación a partir, digamos, de los aspectos reprimidos y demás que pues no dejaban de ser una influencia importante en esa época y romper con esa forma de pensamiento, pues incluso al mismo Peirce le costó trabajo romper con ello. Mm. Peirce todavía cuando tenía ya la formación, pues que ya estaban desarrollando toda esta parte de la gestal, él seguía practicando el psicoanálisis El con Diván, psicoanálisis, no a olvidemos que diferencia, Peirce viene del psicoanálisis. a diferencia de, por ejemplo, su esposa, que ella sí que ya había roto con Laura este Serra. trabajo psicoanalítico, ya trabajaba en silla, Mm. ¿no? De frente a frente, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de una época realmente, pues, influenciada por un momento del desarrollo del conocimiento en un tema, pues, muy complejo que era el asunto de los sueños, ¿no? Y entonces, pero sí hay, en el caso de Jung, pues Jung llega a desarrollar una teoría pues de los arquetipos, de las formas, digamos, de construcción de aspectos parecidos entre unos y otros, de dónde podían venir incluso algunas herencias de conocimiento mítico, ¿no? Porque hay mucha relación de los sueños con los mitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la teoría de Jung es un parteaguas, yo creo que es como un antecedente que le da elementos a Peirce para después desarrollar su teoría. Es decir, que yo diría que Jung sería como el padre desde el punto de vista de la psicología, pues yo creo que viene siendo el padre real de revisar los sueños en profundidad y de buscar los aspectos no solamente psicológicos, sino también socioculturales que estaban en torno a los sueños, ¿no? Y Sí. luego, claro, pues, y además la forma en la que lo trabajó, que fue muy sistemático, pues por eso la producción intelectual de Jung incluso es mucho mayor que la de Peirce, porque Peirce escribía muy mal en inglés, entonces necesitaba muchas veces a otros para poder escribir sus libros, ¿no? Por ejemplo, el libro base de terapia gestal, pues si no hubiera tenido la intervención de este Goodman, difícilmente hubiera podido desarrollar este libro, porque Ujú. finalmente Goodman fue el que le dio, bueno, Goodman además es el que mete toda la teoría del self, que es que esa no la traía Peirce, ¿no? Entonces, hay realmente un 50% y 50% de lo que es la teoría gestal distribuida entre Peirce y Goodman. De hecho, el más fenomenológico era Goodman, y Peirce venía más con toda la teoría del drama, de esta cuestión del teatro, ¿no? Y de cómo esta entraba dentro de la cuestión. Y claro, se hizo una fusión de conocimiento muy interesante, ¿no? Y de hecho lo que vemos nosotros en el sueño es como un gran teatro, ¿no? Donde Efectivamente. tienes como un escenario, ¿no? Donde están cada uno de esos objetos, ¿no? Me acuerdo de una Sí. persona que cuando contaba su sueño, ¿no? De que entraba en una casa con una escalera de estas que redondean y que van subiendo hasta la segunda planta, ¿no? Y como decía, no hay barandal, y entonces, pues está esa cuestión de entre el temor de que si te caes o no te caes, y todos esos elementos son maravillosos, porque el hecho de que no haya barandal, pues está diciendo que la persona está sintiendo temor pues, de Ujú. caerse, ¿no? Hay un miedo ahí, Hay miedos ahí hay miedos ahí internos, detrás de la profundos. persona, pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero un poco la Sí. persona se va dando cuenta de que cuando sube la escalera siente miedo porque no hay barandal, ¿no? Y entonces ese elemento del barandal se convierte en un tema importante, ¿no? Y, Oye, Omar, ¿y qué te parece si, bueno, podemos cerrar ahora de alguna manera, como ujú, quieras, para que no sí, nos haga el vídeo muy largo? ¿Y qué te sí, parece si podemos hacer otro vídeo ujú, con algún sueño? Si alguien sí, quiere con enviarnos mucho algún gusto, sueño, debajo en los claro que sí. comentarios, pues podemos luego trabajarlo. Claro que sí. Un sueño a lo mejor recurrente, un sueño que le haya chocado especialmente. El mundo de los sueños vamos, infinito, tan infinito como nuestra mente. Ujú. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que está la parte, digamos, de la importancia que tiene entender un sueño,
la segunda parte que es cuáles son las partes que tiene ese sueño. Luego, dentro de esa metodología vendría la parte de integración de los elementos del sueño, ¿no? Y de fusión. Y la última parte es la de, bueno, y ahora ya estando despierto, ¿cómo cerrarías tú tu sueño? Porque la mayoría de los sueños no los cerramos. Y como la parte básica de la teoría gestal son los cierres, es Es completar. construir la gestal, ¿no? ¿No? Entonces, lo que se trata es que la persona le dé un cierre a su sueño, Mm, para que de esa manera se dé cuenta de que así como él lo empezó, pudo terminarlo. mm, Y esto hace que la persona se sienta integrada. muy bien. Bueno, pues la verdad es que en YouTube los vídeos muy largos, yo creo que, salvo de los Reyes Ujú. del Rock, eh, de los demás, Ujú, es mejor que sean prudentes. claro. Pues vamos a ir terminamos y Ujú. yo insto a otro vídeo que la Sí. gente en los comentarios nos puedan dejar algún sueño y otro Ujú, día, o que me lo manden incluso a mí por WhatsApp, a mi email, ujú, y otro día hacemos ujú. otro programita así con Claro, les algún. pedimos que nos lo cuenten lo más ampliamente posible y después como nosotros pues lo trabajaríamos, ¿no? O si no, también puedo poner alguno de los ejemplos de los sueños que me ha tocado trabajar Ujú. y decir, bueno, pues cómo se va trabajando el sueño, Claro, ¿no? claro, Ujú. efectivamente. Yo ya Muy bien. sabes que yo tengo ahí como un tema que yo prefiero no, que lo Ujú. cuenten abiertamente pero bueno, seguro que no nos falta material para poder hacer otro No, programa y para- poder hablar ya más en concreto con los sueños, sea de una manera. claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Fabi.